buenos días, Venezuela. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Soy Joyce Adrián y la mañana de hoy estaré conversando con el doctor Argenis Chaparro. Él es especialista en cirugía bariátrica. Bienvenido, doctor, a Entrevista al Amanecer. Muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación a tu programa. Vamos a comenzar la conversación el día de hoy, doctor, despejando un mito. Muchas personas creen que la cirugía bariátrica está indicada únicamente para personas obesas. Y en conversaciones anteriores usted me decía que también se puede indicar en pacientes que tengan un diagnóstico de diabetes tipo 2, precisamente para controlar esta patología. Sí, correcto. Bueno, para empezar diciendo, o sea, cirugía bariátrica son procedimientos quirúrgicos que se realizan para controlar peso en aquellos pacientes que tienen diagnóstico de obesidad. Y consideramos un paciente con obesidad cuando su índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y estatura, está por encima de 30. Decimos hoy por hoy que la obesidad es una enfermedad. Anteriormente no se consideraba sino un estado y se ve acompañada de múltiples enfermedades como resistencia periférica a la insulina, diabetes mellitus. Hoy por hoy existen diferentes tipos de trabajo en diferentes partes del mundo en donde están haciendo un tipo de procedimiento bariátrico más metabólico que bariátrico en pacientes que tienen índices menores a 30. O sea, son aquellos pacientes que tienen diagnóstico de sobrepeso con un índice de masa corporal entre 25 y 30 que no califican para procedimientos bariátricos, pero al ser diabéticos insulinodependientes pueden hacer o acceder a un procedimiento con algún tipo de modificación en donde se logren los beneficios contra la diabetes más que pérdida de peso. ¿Qué otras patologías pueden presentar recuperación después de una bariátrica? Los pacientes obesos se ven acompañados de hipertensión arterial, dislipidemia, entendiéndose por esto como colesterol y triglicéridos elevados, hígado graso, litiasis vesicular, cálculo en la vesícula. También pueden haber mujeres en edad fértil con síndrome de ovario poliquístico asociado a infertilidad, en donde no pueden tener sus hijos, y traumatismos a nivel de rodillas, limitaciones funcionales. O sea, hoy por hoy inclusive se asocia a algún tipo de cáncer de colon asociado a la obesidad. Todas estas patologías tienen gran porcentaje de resolución después de una cirugía bariátrica y metabólica. Existen diferentes tipos de cirugías bariátricas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Fíjate, cirugía bariátrica comenzó más o menos en el año 1956, donde los cirujanos no esperaban que con un procedimiento de cambio de la anatomía del aparato digestivo comenzaran a haber pérdida de peso. Evidentemente en ese momento la obesidad no se consideraba una enfermedad, pero los cirujanos de la época trataron de ver o evitar las complicaciones que padecían aquellos pacientes con súper obesidad, con más de 300 kilos. Entonces comenzaron a hacer ciertas modificaciones del aparato digestivo. Al principio hacían derivaciones intestinales, no dieron buenos resultados. Después comenzaron con derivaciones gástricas netamente, dieron mejores resultados hasta que hoy por hoy se pudo resumir en procedimientos que duran 1 hora 45, 1 hora 30, 2 horas cuanto mucho. Los más frecuentes que actualmente se elaboran es el bypass gástrico. Se considera como la cirugía bariátrica el gold standard dentro de este tipo de procedimientos. La gastrectomía vertical en manga, en donde seccionamos solamente una parte del estómago. Si lo dividimos longitudinalmente, podemos decir que cortamos 1/3 y lo separamos de 2/3. Esas 2/3 partes nosotros las extraemos del abdomen del paciente y queda como una especie de tubo. Se llama manga gástrica porque asemeja la manga larga de una camisa, ¿sí? En el caso del bypass gástrico, nosotros hacemos un pequeño reservorio gástrico, cortamos estómago, no sacamos estómago del interior de la cavidad abdominal, hacemos un corte también en el intestino delgado, más o menos a 150 centímetros, tomando en consideración que tenemos 3 metros de intestino, y la parte distal de ese intestino la ascendemos y la conectamos con el estómago pequeño, con el reservorio. La palabra bypass significa pasar por encima de algo o excluir el paso del alimento por cierto segmento del aparato digestivo. En este aspecto, el alimento se aísla de gran parte del estómago, la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno, y la primera porción del yeyuno, evitando su tránsito por aproximadamente 150 centímetros proximales del aparato digestivo. De esta manera el paciente va perdiendo peso por 2 mecanismos. Un mecanismo restrictivo que lo hace evidentemente la disminución del tamaño del estómago. Al disminuir, el paciente tiene menor capacidad gástrica y por lo tanto va a comer menos, ¿sí? La segunda técnica es la malabsortiva. Al hacer una modificación en el intestino delgado, nosotros inducimos a malabsorción intestinal.
Es un evento netamente mecánico. Si tenemos 3 metros de intestino donde se van absorbiendo los alimentos, pero ahora le estoy permitiendo que pasen solamente por 1,5 metros, la cantidad de grasa que se va a absorber es menor. Entonces el cuerpo va a comenzar a tomar los depósitos de grasa que se encuentran en diferentes partes del cuerpo, van a depletar la grasa y va a llegar un momento en que su peso se va a estabilizar teniendo un peso adecuado para la estatura de cada paciente. ¿Cómo sería la preparación previa de un paciente para una bariátrica en cuanto a acompañamiento psicológico, nutrición, quizás exámenes cardiovasculares? Sí, siempre le comento a los pacientes que acuden a la consulta que la cirugía bariátrica no es similar a otros procedimientos. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor en hipocondrio derecho, nosotros hacemos un eco, vemos que tiene cálculo en la vesícula, planificamos una cirugía que es una colecistectomía, lo hacemos por laparoscopia, el paciente egresa y por lo general muchos pacientes no regresan a la consulta. En el tema de cirugía bariátrica es fundamental la evaluación preoperatoria. Todo paciente tiene que ser sometido a ser evaluado por un grupo de médicos multidisciplinarios. Tiene que ser visto por un cardiólogo para ver cómo está ese corazón, si el paciente tiene o no tiene hipertensión arterial, que previamente puede ser tratado antes de la cirugía. Tiene que ser visto por un neumonólogo que le hace unas pruebas respiratorias. Determinamos si existe o no una patología asociada a la obesidad, que es la apnea obstructiva del sueño, muy frecuente en los pacientes. El endocrino ve todas las hormonas, desde la glándula tiroidea, también asociada con hipertiroidismo, glándula pancreática, cómo está la insulina, cómo está el cortisol plasmático a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y así vamos también pasando por el gastroenterólogo. El gastroenterólogo le realiza una endoscopia digestiva superior para ver cómo está ese estómago antes de ser operado. Es fundamental para nosotros ver cómo está ese estómago. Hay pacientes que de repente tenían una lesión sospechosa y nunca habían tenido manifestaciones clínicas y en esa endoscopia aparece un tejido que se le toma muestra, se envía a anatomía patológica y en muchos casos ha resultado una patología tipo cáncer gástrico. Psicología es fundamental porque te da las pautas de trabajo antes, durante y después. Es fundamental para manejar un poco la angustia o la ansiedad que puede generar este tipo de procedimiento en estos pacientes. La parte nutricional también juega un papel, digamos, base en el manejo postoperatorio de estos pacientes. Hablamos del preoperatorio, el postoperatorio. ¿Cómo sería la recuperación de un paciente después de una cirugía bariátrica? Y hay algo muy importante que quiero que me responda rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. Y es que muchas veces solemos escuchar que la gente dice, perdió la cirugía después de 5 años porque recuperó peso. Sí, bueno, fíjate, el paciente en el postoperatorio, o sea, tiene que hacer modificaciones de su estilo de vida. Un hábito alimentario distinto, el paciente por lo general los primeros días es una dieta líquida, luego del día 23 pasamos a una dieta blanda y posteriormente comenzamos con una dieta sólida al mes. Carne, pollo, pescado. Las comidas no tienen que ser insípidas, o sea, tienen que tener un buen sabor, buena sazón, buen gusto, buena presentación. El paciente tiene que disminuir la cantidad de alimentos que consume en cada comida, pero aumentar el número de comidas durante el día. O sea, sustituir el gran volumen con el aumento del número de veces que consume. Cuando te refieres a que hay pacientes que pierden la cirugía, no, realmente no es que pierden la cirugía, sino que no han mantenido estos hábitos durante largo tiempo y estos pacientes en ellos puede existir una hipertrofia o hiperplasia del tejido gástrico, recordando que el tejido gástrico es músculo liso y así como vamos a un gimnasio y ejercitamos con el bíceps con una mancuerna, si nosotros vamos comiendo ciertos alimentos, puede haber crecimiento gástrico y al cabo de un tiempo el paciente puede reganar peso. Por lo general, entonces, eso lo manifiestan como perdí la cirugía. No, no perdiste la cirugía, sino que no hiciste los cambios o no mantuviste los cambios que había iniciado para mantenerte en el tiempo. Gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Venezuela, por acompañarnos en Entrevista al Amanecer en minutos en la emisión matutina de su noticiero Venevisión a las 7 en punto, Primer Contacto.